Bueno chicos, a partir de ahora iniciamos con lo que es nuestro tercer parcial y nos corresponde ver dos géneros literarios muy importantes. Los que estuvimos viendo son algunos géneros del épico narrativo, algunos eh, como el mito, la leyenda, la fábula y la epopeya. Lo que nos corresponde ver ahora son los subgéneros mayores del género épico. Recuerden que esta clasificación fue elaborada por Aristóteles, así que empezamos con nuestra tercera unidad. La tercera unidad corresponde a lo que es la novela y el cuento. Y nuestro primer tema es precisamente la novela. ¿Sale? Ese es nuestro primer tema entonces. Empezamos. La novela es uno de los géneros literarios más complejos. Y con complejos no me refiero a que sea difícil de leer como lo era, por ejemplo, eh, el mito o como era, por ejemplo, otros géneros literarios que hemos visto anteriormente, como la epopeya. ¿Sale? Este se refiere a que es complejo porque tiene diversas formas de abordarse, tiene diversos temas, diversos personajes, diferentes formas de escribirse, de narrarse y de contarse principalmente. Entonces, es por ello que se le da la complejidad. Recordemos que la novela, como ya había mencionado anteriormente, pertenece al subgénero mayor del género épico narrativo, es ahí donde se clasifica. Ya habíamos visto en videos anteriores acerca de la clasificación general de estos, así que pues nada, solo es recalcarlo. Dentro de sus siguientes elementos o características prácticamente, la novela se consolida como género literario entre los siglos XVI y XIX. ¿Vale? ¿Por qué en estos siglos del XVI al XIX estamos hablando de los años 1501 a 1900, en esos años? Principalmente porque fue en esos años en donde se da una transformación social, política, religiosa y tecnológica. Por ejemplo, lo que fue la revolución industrial, lo que fue la revolución francesa, la creación de una nueva constitución, el inicio de prácticamente una nueva generación, una nueva forma de ver la realidad. Recordemos también que en otras materias hemos visto las transformaciones sociales que han surgido a lo largo del tiempo. Lo vimos en ciencias sociales en primero, en ética y valores, en algunas otras materias que se han estado hablando acerca de todas esas transformaciones. Inclusive ustedes debieron de haberlo visto en historia con lo que fue la ilustración, las revoluciones, las dos que ya mencioné, etcétera. ¿Sale? Entonces, por eso es que la novela se consolida o toma mayor fuerza y logra acentuarse como uno de los géneros literarios más importantes por todas estas transformaciones. Antes de que existiera la novela tal cual
como se conocen con las características actuales, había un género literario llamado romance. Este género literario era monótono, es decir, hablaba de un tema, de un solo tema, y todo el libro se trataba de solo ese tema. Tenía una lectura difícil. Seguía siempre el mismo estilo, es decir, la mayoría de los libros tenían la misma concepción, solo cambiaba quizá personajes y escenarios, pero de ahí en fuera todos trataban de lo mismo. ¿Sale? Ese es el antecedente de la novela, llamado, como dice aquí, lo que es el romance. Después empieza a surgir lo que es la novela, que es el predecesor de lo que es el romance. La novela venía con unas características muy diferentes. Venía con innovación, en recursos literarios, es decir, hablaba de amor, felicidad, alegría, intriga, suspenso, sorpresa, etcétera. Tenía una variedad enorme de situaciones las cuales le daban esos recursos literarios con la cual la gente se sentía atrapada. También era creativa, tenía narraciones complejas, pero como ya expliqué anteriormente, no eran difíciles, sino complejas en relación a la trama. Y toma mayor importancia a partir del siglo XVI. Entonces, el romance surge antes de lo que es la novela, obviamente, es decir, antes del siglo XVI era romance prácticamente, pero fue quedando obsoleta dado que la revolución que se hizo del romance hacia novela tenía mejores características, tanto visuales y llamativas para las personas. ¿Vale? De esto tenemos que uno de los precursores de la novela moderna es el libro llamado Don Quijote de la Mancha, que ustedes ya conocen el autor, que es Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, esta novela es prácticamente el precursor de la novela moderna, ¿vale? Entonces, primero, el antecedente principal de la novela es el romance, que tenía estas características. Después surge la novela, o revoluciona, mejor dicho, novela con estas otras características que tenemos del lado derecho. La novela cambió haciendo uso de diversos hechos, relatando acontecimientos de la época como el gobierno o críticas a la estructura social. Un ejemplo de ello es el libro de Rebelión en la Granja de George Orwell o el libro de 1984 del mismo autor. Estos dos libros hablan acerca de cómo una estructura puede ser derrocada, pero al final de cuentas siempre se llegará a lo mismo. Estos dos libros son muy interesantes y prácticamente hablan de la forma o de la estructura social, política y económica de la época. Esto no representado de manera literal, sino hablado a través de utilizando diferentes marcas de literariedad, como podrían ser el hiperbatón, hipérbole, comparación, inclusive utilizando un lenguaje connotativo figurado. ¿Sale? De hecho, en la de Rebelión en la Granja prácticamente
son animales los que tienen los personajes ahí, son animales, la vaca, el pollo, etcétera, diferentes personajes animales. Continuando con lo relacionado a la novela, dentro de los elementos y características, lo que acabamos de ver son prácticamente los antecedentes históricos, ¿sale? Lo de ahora son los elementos y características. Tenemos que la estructura de la novela puede dividirse en dos grandes apartados o dos grandes elementos. Entonces, los elementos estructurales se dividen en externo e interno. Dentro de los elementos externos son todos aquellos elementos que podemos visualizar a simple vista, sin leer el libro y prácticamente solo con observarlo, darle una pequeña mirada por fuera, podemos destacar ciertos elementos, como cuáles: la organización del contenido, es decir, si está dividido por capítulos, títulos, quién es el autor, cómo es la portada, el nombre del libro, si está dividido por subcapítulos, partes, tratados, etcétera. Entonces, recalcando, los elementos externos, los elementos estructurales externos, se van a basar principalmente en todo lo que podemos ver por la parte de afuera del libro. Con solo darle una ojeada podemos identificar si tiene capítulos, quién es el autor, la portada, los colores, etcétera, ¿sale? Podemos darnos una pequeña idea de lo que es el libro. Mientras que en los elementos internos ya tenemos que profundizar, es decir, leer el libro para saber esos elementos. Dentro de esos elementos internos destacarían lo que son cuestiones como la acción, el ambiente, quiénes son los personajes, si hay historias secundarias o historias alternas a la historia principal, y cuál es el orden de los eventos. Entonces, estos son los elementos o características prácticamente que contendría de forma general lo que es la novela. ¿Qué es lo que vas a realizar? Vas a detectar cuáles son los elementos externos de tu novela, ¿sale? Te reitero también que ya debes de estar leyendo tu libro porque a lo visto en el examen, en las preguntas que realicé al final, vas demasiado, muy atrasado con ese libro. Así que al principio suele ser tedioso los libros de Julio Verne, que creo que son los que eligieron, si mal no lo recuerdo. Suelen ser algo tediosos o algo pesados en relación a la trama. Donde se empieza a poner un poco más interesante es ya prácticamente cuando inician en la aventura, cuando ya saltan a lo que van a realizar, es donde el libro se vuelve un poco más interesante, pero al principio sí lo reconozco, sí es un poco tedioso el estar leyendo qué es lo que hace un personaje o el otro, y prácticamente todos los libros de Julio Verne son de esa característica, pero ya una vez que empieza a relatarse qué es lo que sucede o ya la aventura en sí es cuando las cosas empiezan a cambiar, así que échale un poquito de ganas al principio y ya después será mucho más fácil. Entonces, te mencionaba, ¿qué es lo que vas a hacer? Identificar los elementos externos de tu libro. En primer lugar,
cómo está organizado el contenido, si está organizado en capítulos, en títulos, inclusive aquí podríamos agregar cuántas páginas tiene tu libro. Vas a ubicar el autor, la portada, el nombre del libro, si está dividido en partes, en capítulos, en secciones, etcétera. Si tiene índice, por ejemplo. ¿Sale? Todos aquellos elementos que tú puedas identificar de manera rápida de un libro. Asimismo, vas a colocar un dibujo de la portada de tu libro. Puedes guiarte con alguno que encuentres en internet y colocarles todos los elementos externos a un lado de él. Como puedas encontrarlo en internet o si tienes el libro físico, pues nada, estaría bien. Y de esta forma identificar los elementos externos que encuentres en tu libro, ¿sale? Entonces, esa será tu actividad y nos estamos leyendo por WhatsApp, me envías todas sus actividades, realiza todo de manera correcta, ¿sale? Toma los apuntes, si hay algo que no haya quedado claro, pues nada, me envías un mensaje y estamos checando los apuntes faltantes, ¿vale?